Viva Chile, viva Chile, viva mi tierra, chileno yo soy. Claro, pues estamos viviendo ya, pero entrando en tierra derecha, con el mes de la patria. Fíjese que estamos sacando las cuentas, ¿qué vamos a hacer con el poquito de aguinaldo que nos va a llegar? Porque algo tendrá que llegar. Pero por supuesto, ¿cómo va a ser todo pandemia si esto cambia? Nada es eterno en esta tierra. Hay uno solo que es eterno, no solo aquí en esta tierra, sino que en todo lugar, desde el reino de los cielos hasta esta tierra, y es el Dios Todopoderoso, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Los demás somos pasajeros, y lo que permanecerá en el tiempo, como dice la Sagrada Escritura, es precisamente su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Quiero saludarles, amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera. Estamos aquí con el estudio muy endiesiochado. Tenemos chupallas, ponchos, mantas, chamantos, espuelas, espuelines, monturas. Pero lo que usted se imagine está. Tenemos los lazos más hermosos que hemos encontrado a lo largo de nuestro país y los tenemos aquí de muestra en este estudio virtual para compartir con ustedes no solo el mes de la chilenidad, el mes de la patria, sino también para compartir palabra de bendición, palabra de Dios. Por eso que les damos a ustedes la más cordial bienvenida y deseamos que Dios guarde y bendiga vuestras vidas. Vamos a orar a esta hora. Señor, te agradecemos porque nos concedes la bendición de abrir este canal, este medio que alcanza a cada uno de nuestros seguidores y oyentes, donde quiera que se encuentren, Señor, en nuestro país, en las latitudes más lejanas del mundo y donde exista la posibilidad que alguien comprenda y hable español y tenga la oportunidad de entrar a nuestro sitio, que sea grandemente bendecido. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has concedido para vivir sobre esta nuestra tierra, esta hermosa, Señor, territorio que nos has permitido, en el cual abrimos un día nuestros ojos. Y mi Dios, donde podemos ver, Señor, tanta diversidad en las costumbres como asimismo también en las personas. Y te damos gracias por ello, porque somos un país muy diverso, Señor. Pero cubrimos aquí toda la costilla de nuestra América morena. Te agradecemos por darnos el don de la vida, por tener, mi Dios, un lugar aquí en esta tierra donde nos guardamos, donde nos protegemos. Te damos gracias porque has provisto para todos nosotros del alimento, del abrigo, de la salud. Señor, sea usted bendiciendo cada vida, cada corazón de nuestros oyentes que en este tiempo, mi Dios, pueden entrar a este sitio y reciben un consejo, una palabra de bendición. Más que lo que podamos decir nosotros, que sea tu palabra la que los oriente, los guíe y los conduzca a toda verdad y justicia. Señor, que tu misericordia sea en cada una de nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Y por supuesto que en el día de hoy tenemos un cántico y que nos ha llegado a través de la hermana Claudia y el hermano Carlos. Ellos están siempre dispuestos para compartir con nosotros una alabanza para luego proseguir con nuestro programa. Entonces, sin darle más tiempo, vamos a oírlos. Unos piensan, otros dicen que Dios no existe, pero yo digo que es real. Vive el Señor, pues su nombre es de ayer, hoy está aquí y vive. Vive el Señor para siempre.
siempre. Miro los cielos y veo que vive. Daniel lo gritó dentro del pozo. Hoy yo lo digo desde el fondo de mi alma. Vive, vive para siempre. Vive el Señor para siempre. Vive el Señor para siempre. Vive en mi vida y en mi corazón, porque Él vive para siempre. Vive el Señor para siempre y vive dentro de mi corazón. Y esa es una gran realidad. Cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, por alguna adversidad, claro que pensamos de esa manera y nos aferramos al Señor. Mire, dice ahí el Salmo 33, nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Y se siente usted parte de esta nación cuyo Dios es Jehová? Pues entonces usted es parte del pueblo que Él escogió como heredad. ¿Para qué? Para que le honre su nombre. Y queremos en este día compartir con ustedes un tema muy especial que nos ha llegado a solicitud de nuestro público, de nuestros oyentes. Hemos estado hablando en los últimos bloques de Hogar Cristiano. Ya en el día de hoy es el capítulo número 42. Cómo hemos avanzado en el tiempo, claro. Y qué hermoso, porque siempre hemos tenido una palabra de orientación, de consejo, de bendición para cada uno de nuestros auditores. Y en los últimos capítulos estuvimos hablando referente al duelo, al luto, también cómo lo viven los niños. Y fíjese que llegó una consulta muy buena. Dijo: ¿podrían hablar sobre la depresión? Y yo la encontré una acertada pregunta, porque en todo esto que nosotros hemos estado compartiendo con ustedes desde que partimos en el capítulo número 1 hasta ahora, claro, en cada etapa de nuestra vida nosotros podemos en algún momento llegar a vivir un estado de depresión. Y hay algunas personas que piensan que no, que a nosotros como cristianos jamás nos va a llegar una condición depresiva. Pero no nos olvidemos que nosotros somos duales, tenemos espíritu y tenemos materia. Y esta parte material es la que sufre los embates propios de vivir sobre esta tierra. Nuestro espíritu, evidentemente, cuando vamos envejeciendo, nos señala bien la palabra del Señor. Dice que se va renovando de día en día. Como que la vejez nos está avisando que pronto vendrá el hacedor de nuestra vida por nosotros. Y tendremos que llegar delante de Él. Lo querramos o no, se cumple lo que su palabra dice, que el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero mientras vivimos en esta tierra, nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas y vicisitudes. Algunos piensan: uy, cómo me gustaría tener mucho dinero para no tener problemas. Créame que el que más dinero tiene, más preocupaciones tiene también. ¿O usted piensa que los gobernantes duermen muy tranquilos? ¿O los grandes jeques, los hombres afortunados de los Emiratos Árabes, también duermen con grandes preocupaciones? Pero
A usted y a mí, el soberano Dios creador nos tiene una sola preocupación en nuestras vidas, es que un día vamos a llegar delante de su presencia. Y nuestra preocupación no está en esta tierra, sino que nuestra mirada está puesta allí en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que queremos compartir? Como lo hemos señalado en este capítulo 42. ¿Cuál es nuestra mirada respecto a la depresión? Y algunos pueden pensar y decir, no, si eso no ocurre entre nosotros. Sí, se ocurre. Y nosotros, al leer la palabra del Señor, podemos encontrar distintas situaciones en las cuales sí hubo algún estado de depresión, que nosotros bien lo podemos relatar y lo podemos compartir. Por ejemplo, cuando usted examina allí cuando muere, cuando ocurre este asesinato, ¿cierto?, en que Caín mata a su hermano, allí en Eva tiene que haber pasado una situación dolorosa. La Escritura no lo describe, solo menciona que Dios restituye a aquel hijo y se llama Set, por eso que es sustitución. Dios le consoló allí en su alma y le envió este hijo. Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, la vida de Abraham y de Sara, hubo en ella una gran preocupación. Claro que lo hubo. La Escritura no nos dice que Sara estaba muy deprimida, que muchas veces se tenía que comer las lágrimas y esconderse y nada, porque se sentía ofendida, porque no veía cumplido en ella el hijo que Dios había prometido, y bajo esas condiciones le dijo a Abraham que podían tener un hijo a través de Agar. Ahí en ella también ocurrió un estado de depresión. Y le puedo decir que dentro del matrimonio ocurren condiciones depresivas que, si no se enfrentan de buena manera, se tornan muy difíciles y complicadas. Claro, porque no somos siempre jóvenes, cambiamos. Y le puedo decir que, por ejemplo, entre los 50 y los 65, en la gran mayoría de los matrimonios ocurren condiciones depresivas, que todas ellas con la debida consejería se van superando, y nos vamos dando cuenta que no somos únicos, sino que también nuestro cuerpo se resiente y se duele. Los cambios más notorios ocurren, por ejemplo, con la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres. Por eso que es un periodo en el cual requiere allí mucha comprensión entre la pareja. Ahora, hay algunos que piensan, no, si esas son cosas nomás. No, son condiciones depresivas que, si no se saben llevar bien, terminan mal. Esa es la realidad. Y también se dan situaciones de depresión, por ejemplo, y es muy conocido, la depresión posparto, cuando no se entiende el rol que está cumpliendo esa esposa ahora como madre, y cuando no se le atiende, no se le ayuda y se deja que ella viva sola, entonces también ocurren condiciones depresivas. Fíjese que nosotros podemos ver aquí en el Salmo 42, hay una expresión muy hermosa que señala lo siguiente para meditación de cada uno de nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Algo estaba pasando ahí en la vida del salmista. ¿Cómo él llega a hacer ese comentario? Este salmo nos muestra una gran realidad. Estaba tan dolido en el alma y desorientado el salmista que llega a exclamar que, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así él buscaba delante de Dios algo que le diera respuesta a las inquietudes de su ser.
Y verdaderamente eso está mostrando que estaba pasando por una situación de crisis muy severa, por eso que estaba angustiado dentro de su ser y requería una pronta respuesta. Pero ¿sabe lo hermoso? La buscaba en Dios. ¿Y qué llega a decir en este mismo versículo que nosotros habíamos leído anteriormente en el 42, versículo 5, cuando señala: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Bueno, está diciendo claramente, luego viene la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra búsqueda, esa es nuestra solución. Pero muchas veces a nosotros nos falta la orientación para llegar a encontrar el descanso que nuestra alma necesita. ¿Por qué se lo digo? Y tal vez usted ha experimentado esa situación. Escucha a alguien que comenta y que dice: mire, yo pasé 2 meses solitario, y ahí con mi dolor y con mi pena y con mi angustia. Y usted empieza a decir: pero yo nunca supe. Nadie comentó ninguna cosa por lo que estaba pasando este amigo, este hermano. No. Y recién ahora nos venimos a enterar. Y lo que ocurre precisamente es que cuando hay una condición de depresión, como que las personas tienden a vivir en una forma introspectiva, como que se van hacia adentro y viven solo su angustia, su prueba, su dolor. Porque esperan, sí, ciertamente esperan en Dios, porque Él tiene salvación. Pero sabes, amado oyente, amigo, hermano en Cristo, el error que cometes tú es que no compartes para que te ayudemos, para que te colaboremos, para que no solamente estemos en oración, sino que también te demos ideas con las cuales tú puedes pasar esa situación de prueba que te ha venido y que te tiene tan abatido, tan turbado dentro de ti, y que necesitas volver a encaminar tu mente, tu pensamiento, encaminar tu vida para encontrar en Dios, evidentemente, la solución. Fíjese que cuando usted examina, por ejemplo, ahí en el libro de Números, en el capítulo 11, cuando nos encontramos ahí, Números, capítulo 11, ¿con qué nos encontramos allí? La situación cuando el pueblo empezó a reclamar y a Moisés, y Jehová le envía a codornices, y allí del versículo 10 en adelante: oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y ahí está verdaderamente Moisés confundido. Había sacado al pueblo, ya habían pasado el tiempo en que Dios les había mostrado la reglamentación para la santificación, cómo debía de conducirse el pueblo que era elegido por Dios y a quien debían de adorar. Pero se estaban viviendo las primeras pruebas, las primeras indecisiones, y en esa disyuntiva se encuentra ahora Moisés aún pidiendo la muerte. Mire,
Si usted examina también ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 19, y lo lee con suma tranquilidad, usted va a encontrar ahí lo que le sucede a Elías. También él estuvo pasando por un tiempo de depresión muy severo, pero finalmente, ¿quién lo sustentó? Precisamente Dios. Lo mismo ocurre también con Moisés. Y cuando usted lee allí, por ejemplo, lo que piensa Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, el versículo 1, 2 y 3, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuál era la perspectiva de Juan? Yo estoy preso y yo salí para anunciar un Mesías que venía, y yo lo bauticé, pero ¿será este o no será este? Y ahí en esa cárcel viene sobre Juan también la depresión. ¿Cuántas veces usted en su vida también se ha sentido como Juan ahí, encerrado? Aunque no ve los fierros, no ve los barrotes, pero se siente limitado por algo. Y no es que lo agobie o lo acongoje, sino que la depresión va mucho más allá. Muchas veces nosotros, y no tenemos que exceptuarnos de esto, hemos vivido de una mayor o menor grado la depresión. Felizmente para la mayoría de nosotros, ninguna de estas situaciones se ha tornado crónica, pero cuando ella se torna crónica, afecta seriamente la salud y en algunos casos extremos puede también terminar con suicidio. Sí, es así, amables oyentes. Por eso que este tiempo de pandemia ha sido tan demandante, y muchas personas que tenían pero excelente calidad de vida, solo a raíz de vivir el encierro, han llegado a caer en una condición de depresión. Por un lado, por el hecho de estar limitado, y por otra parte, aquellos que se han colocado pero paranoicos con este tema de la pandemia. Cerraron las puertas de su casa, nadie entra a su casa, no salen de su casa. Los delivery son sus mejores amigos, porque solamente le dicen buenos días, buenas tardes, y le entregan las cosas que solicitan. Cuando no sabemos enfrentar las situaciones de crisis, entonces realmente se puede caer también en una paranoia o en una condición depresiva. Ahora, hay que distinguir bien lo que es depresión y lo que es una crisis que tiene solución. Ahora, la crisis es provocada en parte por las circunstancias, pero la persona no pierde la perspectiva ni la esperanza y puede funcionar normalmente. Y luego, a medida que va solucionando cada una de las aristas que se le presentaron en el problema, sale de ello. Pero muy distinto es, en cambio, la depresión, porque ella afecta la disposición completa de la persona, determinando cómo se ve a sí misma, a su circunstancia, y también cómo se ve frente a los demás. La persona deprimida tiene un concepto pesimista de la vida. Le parece que todo es gris o negro. Es vulnerable a lo amenazante y aún muchas veces hasta las frustraciones insignificantes
pueden aumentar mucho más todavía sus sentimientos depresivos. Piensa que todo cuanto hace le sale mal y se siente incompetente, inadecuada e indigna de amor. Se rechaza a sí misma, se hunde en la apatía. Dice dentro de sí: la vida para mí es un valle de lágrimas y no vale la pena vivir. Aunque muchas veces la depresión es un enemigo de muchas personas, pero sin embargo no deben de considerarse ser víctimas obligadas. ¿Por qué razón? Porque quien expresa su necesidad a tiempo, pues oportunamente encontrará la ayuda, aunque se presenta muchas veces como un gran adversario, pero si se sabe enfrentar y se acude oportunamente al apoyo y a la consejería de amigos o de otras personas que nos puedan colaborar, se puede salir de ello. Ahora nosotros nos podemos preguntar cómo nos damos cuenta que una persona está pasando por un estado depresivo, y el origen puede ser de distintas circunstancias, como una muerte repentina de un ser querido, como la pérdida de un bien, la pérdida de un trabajo, el fracaso en una situación de estudio, el fracaso en las finanzas, en fin, de distintas maneras. La persona, si no controla bien sus emociones, sus sentimientos, puede caer en una condición depresiva. Veamos, por ejemplo, una de las cosas que se empiezan a mostrar cuando hay síntomas de una depresión. Ahora, hay distintos tipos de depresión, desde la moderada hasta la más fuerte, pero generalmente comprenden los siguientes pasos. Por ejemplo, una pérdida del apetito y la consecuente pérdida de peso en un periodo relativamente breve. Hay algunas personas deprimidas que consumen excesivamente y engordan, y otros pierden mucho peso. Fíjese que la bulimia y la anorexia son reflejo de una condición depresiva. Por eso que hay algunas personas que a raíz de la anorexia finalmente llegan al suicidio, o a raíz de la bulimia también llegan al suicidio. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a ver que una persona tiene problemas y a causa de sus problemas empieza a tener malos hábitos de comida, o deja de comer, o come en exceso, se muerden las uñas, en fin, hay cosas que nos van colocando en alerta. Por supuesto que si a la determinada persona nosotros le decimos: oye, seguramente tú estás siendo afectado por esto, lo primero que hacen, lo niegan. Yo jamás, dicen. Ahora también hay un marcado cambio en los hábitos de dormir. Algunos deprimidos duermen demasiado y se despiertan cansados. Mire qué curioso. Pero la mayoría sufren de insomnio. Si se ponen a dormir de noche, se despiertan en las primeras horas de la madrugada y no pueden volver a dormirse. Siempre se sienten cansados física y emocionalmente. Y disminuye la rapidez al pensar y al hablar. Mire que es interesante esto. Y a veces las personas piensan: no sé qué es lo que me pasa. Y no se dan cuenta que tienen muchas preocupaciones. Y por las muchas preocupaciones, precisamente, no descansan bien, no concilian bien el sueño. Pero mire, hay algo relevante. Se sienten cansados físicamente y emocionalmente. Ahí hay que prestar atención. Muchas veces
por sentimientos de culpa o de indignidad. Muchas personas deprimidas se censuran duramente a sí mismos y se sienten culpables cuando ni siquiera tienen culpa, pero se sienten culpables. Por mí fue, por mi culpa fue. Yo fui el responsable. No, si yo hubiera estado, no habría pasado esto. Y cosas así parten marcando la vida de una persona. El individuo muchas veces se juzga como un pecador e indigno y cree que merece el castigo por sus faltas o por lograr sus propias metas. Exagera sus deficiencias, ignora sus virtudes, pero puede angustiarse por algún desatino que cometió años. Fíjese que hay personas que viven durante años cargando remordimientos y llegan a decir: aunque mientras yo viva no perdonaré, y eso acarrea precisamente depresión. Si el creyente muchas veces tiende a tergiversar la palabra de Dios, fijándose en los versículos que enseñan la condenación e ignora las promesas de gracia y de perdón. Por eso que mucho dolor acumulado trae como consecuencia el remordimiento, y ese remordimiento no permite que haya una liberación verdaderamente. Piensa que ni Dios ni los hombres lo quieren. Cree que es una nulidad y que no sirve para nada. Eso es cuando hay sentimientos de culpa e indignidad. Mire, un cuarto punto que nos muestran síntomas de depresión: la apatía, el desgano y la actitud de no me importa. Los deprimidos a menudo descuidan su apariencia. Y ojo, que muchas veces los jóvenes que no andan bien aseados y bien presentados, precisamente lo demuestran de esa manera. No se lavan los dientes, no se lavan el pelo, andan con su ropa sucia, están malolientes porque así como se acuestan, así se levantan, no se cambian calcetines. Y muchas veces se dice: no, es que está pasando por la edad del pavo. No siempre es la edad del pavo. Ahí hay que poner ojo, porque dentro del mundo juvenil se dan muchas condiciones depresivas. Porque en el entorno, en la comunidad donde ellos viven, se empiezan a vivir muchas cosas que muchas veces en el hogar se desconocen. Y los jóvenes arrastran con depresión hacia el hogar y en el hogar no saben el por qué. Entonces tienen que empezar a investigar la comunidad en la cual el joven se desarrolla para entender qué es lo que está pasando. El hombre se preocupa por afeitarse menos y la mujer anda muy desarreglada. Pierden interés por su trabajo, por sus actividades diarias y hasta el deseo de una recreación favorita. Por lo general también es una gran demostración de depresión el cese de los deseos sexuales. Mire, es interesante todo lo que podemos descubrir a través de este apoyo, de este material que hemos encontrado para apoyarle a usted y darle orientación. Otro de los puntos que se nos recalca, el punto número 5, es respecto a los síntomas de la depresión, el ensimismamiento. ¿Qué ocurre? El deprimido tiende a perder el afecto hacia los miembros de su familia y se aísla, evita el compañerismo con ellos y con los demás. Esa es una persona que está entrando en una condición depresiva y tenemos que enfrentar esta depresión cuando recién se está manifestando o cuando es leve, porque muchas veces cuando se torna crónica, entonces aunque sea con medicamentos, muchas veces no hay solución y caen en el otro extremo, en el lado de la psiquiatría.
y viven toda la vida con medicamentos. También, como sexto punto, la tristeza profunda y constante. El abatimiento está tan arraigado en el corazón que finalmente se refleja hasta en el rostro. ¿Ha visto usted a alguien que tenga carita de pena? Investigue. Esa carita de pena que usted ve, esa persona que no mira de frente a los ojos, que lo está mirando, pero lo está mirando hacia abajo. Fíjese en ese detalle, es una persona que carga con una depresión, aunque muchas veces se ven alegres, son muy efusivos, en los grupos de familia son los que llevan la orquesta, simplemente porque están ocultando una condición depresiva. Pero cuando usted lo empieza a observar, su mirada es lejana, es baja, no quieren mirarle a usted a los ojos, a la cara, e incluso su rostro es un rostro de pena, de angustia, de dolor. El deprimido no responde muchas veces al buen humor de otros y se siente muchas veces irritado por la alegría del otro. Claro, tenemos la personalidad histriónica, el cual desahoga su interior a través de la expresión, y el otro que es la personalidad flemática, el que se encierra en sí mismo. Y a menudo llora, es capaz de arranque de enojo por cosas insignificantes. Eso ocurre cuando la persona lleva tristeza profunda y constante, cuando hay situaciones de dolor que no se han solucionado. Otro punto tenemos, la desesperanza. Por regla general se sienten impotentes para solucionar su situación e incapaces para vislumbrar una salida. En el caso cuando es una depresión severa, su tristeza se agudiza día a día, a menos que alguien logre animarlo y tener esperanza. Una persona que está en estas condiciones no está apto para tomar decisiones importantes, tales como, por ejemplo, cambiar de trabajo, renunciar a un puesto o tomar una decisión gravitante en respecto al uso de dinero. Muchas veces también es parte de un síntoma de depresión las dolencias físicas, a veces sin explicación. Esas cosas esas personas que a veces uno lo llama como hipocondriaco, guardan también un síntoma de depresión. Dolencias físicas varias, no saben qué es lo que tienen, pero toman pastillas. La pastilla que más toman es la pastilla que se llama el por si acaso. Es por si acaso le pasa algo, y finalmente terminan destruyendo su estómago, porque sufren dolores generales, sufren de mareos, palpitaciones cardíacas, dificultades respiratorias, presión en el pecho, acidez estomacal, estreñimiento. Las cosas que usted las nombre, las tienen. De vez en cuando, la depresión se manifiesta en trastornos psicóticos, caracterizado por periodos alterados de exaltación y depresión. En los periodos de exaltación, el individuo es muy locuaz, conversador, entusiasta, hiperactivo, y luego cae en una depresión tan profunda que a menudo le dan deseo de suicidarse. Ojo con ese síntoma. Tales reacciones se denominan reacciones maníaco-depresivas. Por regla general, aquí es donde requieren un tratamiento y deben ser apoyadas por un experto, por un especialista. Amables oyentes, estamos compartiendo con ustedes un tema que no alcanzamos a presentar
en una predicación común y corriente a la hora de compartirlo en el templo o también a través de la red, porque es un tema extenso y no queremos presentarlo así como caballo de carrera, sino que queremos que usted vaya caminando paso a paso, prestando oído, de modo que esto a usted también le sirva, estimado oyente, para observar el entorno, las personas con quienes usted vive, de modo que también se dé cuenta. A veces hay familias completas que viven en una condición de depresión, de distintos grados, de distintos niveles, pero nosotros, como estamos viviendo en medio del ambiente, no nos damos cuenta, pero los que miran desde fuera observan que hay en nosotros una condición depresiva que se debe tratar a tiempo. Pues bien, ya el tiempo una vez más está jugando en nuestra contra. Pero bueno, vamos a ir concluyendo. Hay diferentes formas en que las personas muchas veces empiezan a lidiar con la depresión. Algunos hacen ejercicios, otros se apoyan en familia, en amigos, otros hablan con un terapeuta y la mayoría recurre a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos deja cada uno de nosotros? La palabra del Señor, siempre nuestro referente. Por ejemplo, encontramos en Deuteronomio 31:8, nos dice: el Señor mismo va delante de ti, estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. No tenemos nada que temer en la vida porque Dios camina a nuestro lado. Cuando usted se sienta solo, recuerde que aunque no haya nadie más, Él está presente. Cuando experimente resentimiento, de miedo, recuerde que Él nunca le dejará. Otras personas vendrán y se irán, pero Dios nunca nos dejará. Que en este día lo que hemos compartido, que ha sido un tiempo muy breve, pero por cierto seguiremos compartiendo en las futuras jornadas, deseo de todo corazón que haya sido de bendición para usted. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que tenemos esta oportunidad para compartir con nuestros oyentes una palabra de bendición. Y en esta condición que hoy en día hay muchas personas las cuales lo están viviendo y necesitan, por cierto, una orientación para darse cuenta que no es algo ajeno a nuestra naturaleza humana y carnal. Padre, ruego que en tu misericordia tú seas actuando en cada vida y en cada corazón y que cada uno de nuestros oyentes sea bendecido con esta palabra y con lo que hoy hemos compartido. A ti te damos toda la honra y la gloria por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les cuide, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.